Listo, yo creo que podemos ir empezando, ya veo bastantes conectados. Listo, sí, señora. Entonces, buenas noches a todos. Mi nombre es Jari Pérez y junto con mi compañera Natalia Benencore, pues hoy les vamos a exponer enfermedades infecciosas. Nuestra tutora a cargo es la doctora Margarita Gómez. Entonces, bueno, tenemos pues cuatro enfermedades de las que vamos a hablar. Entonces, molusco contagioso, el virus del herpes simple, varicela zoster y el virus del papiloma humano. Entonces, vamos a empezar con el virus del herpes simple. En el índice, entonces tenemos la definición, epidemiología, patogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico, diagnósticos diferenciales y por último el tratamiento. Entonces, bueno, tenemos que como definición el virus del herpes simple, tanto el tipo 1 como el tipo 2, pues van a ser patógenos úbicos que generan principalmente infecciones bucolabiales y genitales. Y pues a nivel mundial esta es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes. En la epidemiología, pues como ya lo mencioné, entonces tenemos que pues esta va a tener una distribución mundial y pues la interacción con el huésped y el humano, pues vamos a tener que puede ser una infección primaria sin anticuerpos preexistentes contra el virus, una infección inicial no primaria en la que pues ya hay una infección al virus, entonces hay anticuerpos preexistentes para otros tipos de virus de herpes simple. El virus puede estar latente en ganglios sensoriales y una reactivación del virus. Entonces, tenemos que en la encuesta nacional de salud y nutrición en el 2015-2016 de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, eh, pues se evidenció que hay una cero prevalencia del virus herpes de tipo 2 entre personas en un rango de edad de 14 a 49 años en Estados Unidos, que fue aproximadamente de un 12%, siendo más alto las tasas en mujeres con un 16% y pues en hombres un 8%. Y en personas de raza negra aproximadamente fue de un 35%. Y bueno, ahí también resaltaban que aproximadamente el 80% de las personas con serología positiva nunca habían tenido un diagnóstico previo de infección por este virus. Em, Vamos a tener ciertos factores asociados con la adquisición del herpes genital, entonces pues vamos a tener primero la edad de 15 a 30 años, un número mayor de parejas sexuales y pues un bajo nivel educativo y de ingresos. En la patogenia, entonces, el virus del herpes simple, pues principalmente va a ser por contacto directo, ya sea de saliva o secreciones u otras secreciones infectadas, y el virus del herpes 2 principalmente pues va a ser por contacto sexual. Entonces, pues este virus se va a replicar en el sitio mucocutáneo pues específico de la infección, va a viajar por flujo axonal retrógrado a ganglios de la raíz dorsal, donde pues este se va a establecer, mmm, va a estar de forma latente hasta que haya una reactivación del virus y pues en este momento puede tener un estado pues que no tiene que ser necesariamente infeccioso pues en cierta cantidad de tiempo. El virus del herpes simple 1, de tipo 1, va a inducir acumulación intracelular de moléculas CD1 en células presentadoras de antígeno, que pues estas se van a transportar a la superficie celular y va a haber una respuesta inmune de receptores tipo TOL como primera línea de defensa innata para pues preparar los linfocitos CD8. Y también vamos a tener cierta producción de proteínas proinflamatorias como la interleucina 1 beta, la interleucina 6, la interleucina 8, la interleucina 12 y el factor de necrosis tumoral. Mm, bueno, acá también vamos a tener ciertos factores desencadenantes para la reactivación de este virus, como pueden ser el estrés emocional, la luz ultravioleta, fiebre, la menstruación, pacientes pues
suprimidos y procedimientos quirúrgicos o dentales. Y por lo general las lesiones que se van a ver en la reactivación del virus pueden ser vesiculares y van a estar localizadas en la piel. Em, Sin embargo, en pacientes pues, que estén inmunodeprimidos puede producirse una viremia seguida de una afectación generalizada en órganos internos. En las manifestaciones clínicas, entonces vamos a tener las infecciones primarias, que estas se van a dar de 3 a 7 días posterior a la infección. Estas generalmente van a ser, pues van a ser síntomas prodrómicos, donde vamos a tener malestar general, fiebre, anorexia y linfadenopatías dolorosas. También vamos a encontrar vesículas agrupadas dolorosas que van a tener pues una base eritematosa y pueden umbilicarse. Y estas vesículas pueden progresar a pústulas, erosiones y en otros casos pueden progresar a ulceraciones. Finalmente, pues se van a ver lesiones costrosas que van a tener una resolución en un tiempo de 2 a 6 semanas. También pueden haber pacientes pues asintomáticos que pues estas van a verse como faringitis, puede haber edema y ulceración orofaringea y gingivoestomatitis, perdón. Generalmente pues esta va a ser sobre todo en niños. También se pueden evidenciar infecciones genitales como balanitis, vulvitis, vaginitis erosiva y adenopatías inguinales y pueden haber lesiones extragenitales como retención urinaria y una complicación que en realidad no es muy común, está la meningitis aséptica. Pues estas son unas imágenes en las que se evidencian sobre todo lesiones en la boca, entonces, como ya les mencioné, hay vesículas agrupadas, tienen bases eritematosas y en esta imagen ya se ven más lesiones costrosas. En estas son pues lesiones de herpes genital, entonces se ven también vesículas, pueden verse también pústulas y también pues estas van a tener bases eritematosas. En el diagnóstico, entonces generalmente se usa un cultivo viral. Este va a requerir de 2 a 5 días y también ensayos de anticuerpos fluorescentes directos. En las serologías, el gold estándar va a ser el Western blot, que pues este va a tener una especificidad del 99%. La PCR también es utilizada por su sensibilidad, su especificidad y pues la rapidez en la que puede diagnosticarse por este medio y va a haber un frote de raspado que pues generalmente se hace con las bases de las vesículas y pues estas van a revelar células gigantes epiteliales multinucleadas en el 60 al 70% de los brotes por este virus. En los diagnósticos diferenciales, entonces tenemos estomatitis aftosa, eritema multiforme mayor, el síndrome de Steven-Johnson, herpangina, faringitis, candidiasis y enfermedad de Behçet. Entonces, bueno, pues acá digamos que, por ejemplo, en la herpangina se puede diferenciar porque las lesiones pues van a ser como más cutáneas y pueden localizarse en otras mucosas. Entonces, por ejemplo, la parte de la faringe, la parte posterior, perdón, de la faringe, está más afectada que en el herpes simple. Y en el tratamiento, finalmente tenemos que, pues, este se trata con valaciclovir, 2 gramos 2 veces al día durante un día, famciclovir con una dosis única de 1.5 gramos y Foscarnet, que pues este va a ser el único antiviral aprobado por la FDA para el tratamiento del virus que sea resistente a la ciclovir. Siguiendo con la varicela, vamos a encontrar en el índice la definición, la epidemiología, la patogenia, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico diferencial y el tratamiento. Siguiente, Jari. Y si quieres de una vez esa definición. Entonces, la varicela es una enfermedad aguda generalizada, altamente infecciosa, causada por el virus del varicela zoster, que afecta principalmente a niños mayores, los cuales presentan una erupción vesicular característica que ya vamos a mencionar más adelante. Siguiente.
Bueno, la varicela puede ocurrir en todo el mundo. Sin embargo, en las ciudades grandes podemos encontrar que cerca del 75% de la población menor a 15 años la va a padecer y el 90% en adultos mayores. Estos casos de herpes zóster se presentan más frecuentemente en la gente mayor y estos pueden encontrarse mayormente en zonas y regiones más templadas, en invierno y al comenzar la primavera. También podemos encontrar que el herpes y la neuralgia posherpética aumenta con la edad o con la inmunidad disminuida. Siguiente. Bueno, en la patogenia encontramos que primariamente la infección o la transmisión va a ser por el contacto de gotitas respiratorias a través de la mucosa o las secreciones del tracto respiratorio que son eliminadas durante la fase podrómica y la fase temprana de la erupción cutánea de la persona infectada. Sin embargo, podemos encontrar que raramente este agente puede estar aislado en el tracto respiratorio. Sin embargo, sí se puede estar recuperando y se puede observar mayormente en lesiones vesiculares. En los niños es mucho más contagioso desde los 5 días y después, de los 2 días hasta los 5 días después de una erupción de la piel y dejan de ser contagiosos después del séptimo día. En personas que también son susceptibles con infecciones o de ser infectadas, durante el 10º y el 21 día después de la exposición todavía pueden ser infectadas. Y sin embargo, podemos encontrar que en los inmunodeprimidos puede ser este tiempo mucho mayor. Siguiente. Bueno, el agente causal de este virus de varicela zóster es el herpes virus humano 3 alfa. Es un miembro de la familia Herpes viridae de la subfamilia Herpes A y tiene como único reservorio a los seres humanos. Aquí podemos ver una imagen en donde más o menos podemos ver la evolución natural de la varicela y en una transmisión horizontal. Podemos encontrar el periodo de incubación, que puede ser de hasta 14 días, y en un periodo de transmisión, que puede ser hasta 28 días, en donde podemos encontrar que el periodo de incubación va a ser totalmente asintomático y en el periodo de transmisión va a ser sintomático. Siguiente. Ya hablando de las manifestaciones clínicas, se pueden dar luego de una incubación de 10 a 21 días, comenzar con fiebre de grado bajo y malestar general. Posterior a esto vamos a encontrar las erupciones cutáneas, que son máculas rojas que progresan a pápulas con abundantes vesículas. Estas van a contener abundante eritema. Estas son circulares y pueden medir de 1 a 2 milímetros. Va a empezar en la piel del cuero cabelludo, luego va a pasar a la cara y por último al tronco. Y luego de 3 a 5 días vamos a ver que se puede diseminar hacia las extremidades. Los pacientes refieren que tienen mucho prurito y pues esto genera como un malestar general. Luego de esto pasan a un estado pustular y por último pasan a un estado de costras. Estas las relacionan mucho con las infecciones de Staphylococcus aureus porque son un poco similares en sus características eh, clínicas. Sin embargo, estas se pueden localizar en zonas en donde probablemente uno pensaría que no estarían. Sin embargo, sí se pueden localizar en quemaduras y bronceado por la luz solar. Hay que recordar que en los niños con trombocitopenia, en ocasiones también pueden presentar lesiones hemorrágicas. Y en las lesiones que están en la mucosa, podemos observar en el paladar, en la faringe, en las papilares amigdalinos, en las conjuntivas y en los genitales. Ya hablando que después de un tiempo que el paciente tuvo varicela, puede generar una manifestación que es el herpes zóster, como una reactivación. Entonces, estos se quedan en las raíces de los ganglios dorsales y puede generar lesiones similares a la varicela. También muchas veces generan mucho dolor intenso y pueden generar alteraciones de los nervios motores de los nervios parascraniales
También hemiplegia colateral, deterioro visual. Sin embargo, no tiene que ver el deterioro y la gravedad del compromiso. Siguiente. Entonces ya aquí en la fotografía podemos encontrar lesiones vesiculares ibericocosas en cuello y en la pared anterior del tórax. Y podemos encontrar como las distintas partes y manifestaciones, como lo podemos observar en los niños. Siguiente. Listo. Como diagnóstico diferencial, tenemos infecciones como otros exantemas, particularmente causados por enterovirus, y también una infección generalizada por el virus del herpes simple, que va a ser una erupción variceliforme de Kaposi, que se va a apreciar en pacientes con dermatitis atópica y eritema polimorfo. Siguiente. Algunas de las complicaciones que podemos encontrar en la varicela y más en adultos pueden ser la ataxia cerebelosa y la encefalitis. Sin embargo, podemos encontrar que también se puede dar una infección bacteriana secundaria a las lesiones en la piel y neumonía. Aunque no es muy frecuente, se puede encontrar. Y como ya venía explicando, también se puede encontrar el virus permanente inactivo en el cuerpo y reactivarse más tarde, causando pues el brote del herpes simple, también conocido como culibrillo acá en Colombia. Siguiente. Ya podemos encontrar aquí que estas lesiones de herpes zóster se pueden encontrar por los dermatomas. Entonces aquí podemos encontrar que son muy similares a las de las varicela, sin embargo, la localización es totalmente diferente. Siguiente. Ya hablando por último del tratamiento, se va a dar en casos muy específicos. Sin embargo, podemos dar aciclovir, que esta va a ser por vía oral o intravenosa y puede ser eficaz para impedir la diseminación visceral en los niños. También en niños con inmunodeficiencia y inmunocompetentes. Estos no curan como tal, sino atenúan el proceso de estas lesiones. Y las lociones suaves con calamina son útiles también para el control del prurito que tienen estos pacientes. Aquí puse algunas dosis de algunos de los pacientes que son inmunocompetentes, que puede ser de 20 a 40 miligramos sobre kilo vía oral en 4 dosis diarias por 5 días o 800 miligramos 4 veces al día durante el mismo tiempo. La administración se debe dar dentro de las 24 horas de la aparición de las lesiones cutáneas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchos pacientes no tienen em, el recurso para asistir a un centro médico, a un hospital, a una clínica. Entonces, desde el momento que el paciente tenga y manifieste estas manifestaciones cutáneas, hay que empezar el tratamiento. Y también, por último, hay que decirle a los pacientes que es muy importante la prevención mediante la vacuna, que es el método más eficaz para evitar esta enfermedad. Bueno, ahora seguimos con el molusco contagioso. Entonces, pues esta va a ser una infección causada por el poxvirus, caracterizado por la presencia de pápulas umbilicales que tienen evolución autolimitada. Entonces, en la epidemiología, este también va a ser de distribución mundial, pues tiene un porcentaje medianamente bajo de 5 a 7,5% y afecta a personas de cualquier raza, sexo o edad. Y va a predominar en niños de 1 a 4 años y de 10 a 12 años de edad. Este va a ser más frecuente en pacientes inmunosuprimidos, especialmente en aquellos que tienen VIH en su fase de SIDA, y este va a tener de 5 a 18%, y en etapas avanzadas un 30%, y está relacionado con clima húmedo y caluroso. En la patogenia, entonces,
Pues tenemos que estar, pues como ya lo mencioné, va a ser una infección producida por un poxvirus de doble cadena. Vamos a tener 4 tipos. Pues el que va a ser más común es el primero en un 60 a un 80%. Y el principal contagio puede ser autoinoculación por rascado, contacto sexual o pues el contacto con objetos contaminados. También puede verse en deportes que tengan contacto directo, baños turcos, higiene deficiencia, incluso deficiente, perdón, e incluso dermatitis atópica. Mm, Este virus pues también va a tener una característica que se va a replicar únicamente en las células del epitelio plano y no va a penetrar las partes más profundas pues de la piel y realiza replicación intracitoplasmática con producción de cuerpos de inclusión característicos. Mm, En las manifestaciones clínicas, entonces vamos a tener lesiones características que van a ser pápulas eh, con un tamaño de 2 a 3 milímetros, van a ser umbilicadas, estas pueden ser múltiples o únicas y pueden estar ya sea agrupadas en áreas específicas del cuerpo o pueden estar diseminadas. Y generalmente pues van a ser asintomáticas. Muy pocos pacientes realmente refieren prurito o dolor. Las localizaciones habituales, pues que no estén relacionadas con contagio sexual, van a ser las axilas, el cuello, el pliegue inguinal, las fosas antecubitales y las fosas popliteas. Y las localizaciones que sí están relacionadas con contacto sexual, entonces van a ser el pubis, los genitales, los muslos y el hemiabdomen inferior. Y en pacientes inmunocomprometidos, pues estos pueden presentar lesiones con un tamaño mayor y se pueden ver un poco pues más ulceradas. Eh, en personas inmunocompetentes también vamos a tener que pues esta infección se puede remitir espontáneamente en 6 a 18 meses y en casos no tan comunes hasta 4 años. Y en la fase de resolución se pueden tener reacciones inflamatorias en la zona de la lesión. Entonces puede haber irritación e incluso pues un eritema ligero. Pues estas son imágenes de las lesiones. En el diagnóstico entonces tenemos que pues este se va a hacer sobre todo con pues a la inspección, con las lesiones características. También se va a tener en histopatología, entonces un frotis con tinción de Yemsia, Gram o Papa Nicolau. En casos de mayor complejidad se puede realizar biopsia con hematoxilina eosina, que pues en la que se puede observar acantosis, aumento de tamaño en los queratinocitos y pues estos se van a ver con un tinte más basófilo. Y alrededor del 20% de los casos van a presentar un infiltrado inflamatorio. En los diagnósticos diferenciales, entonces tenemos pacientes inmunocomprometidos, entonces citomegalovirus, herpes simple y sarcoma de Kaposi, y en general hiperplasia sebácea, carcinoma vasocelular, piodermitis, condiloma acuminado, varicela y verrugas vulgares. En el tratamiento, entonces tenemos ácido retinoico al 0,05%, hidróxido de potasio del 5 al 10%, ácido tricloroacético al 25%, todos estos hasta que desaparezcan las lesiones. También se puede realizar una extracción de lesiones con aguja hipodérmica y criocirugía con nitrógeno líquido en caso de las lesiones únicas. Que pues esto es básicamente inyectar nitrógeno para como que se congelen las lesiones y sea mucho más fácil su extracción y pues menos doloroso para el paciente. Y por último, vamos a hablar del virus del papiloma humano. Si quieres, pasa a definición. Bueno, hablando del virus del papiloma humano, este va a tener muchos genotipos, de los cuales se pueden encontrar hasta desde 80 hasta 100 genotipos. Estos van a ser virus tumorales que infectan la piel y la mucosa, los cuales van a producir papilomas benignos o verrugas. Este se va a dar principalmente por una infección de transmisión sexual de alta prevalencia, conocido como un condiloma acuminado.
Estas verrugas dérmicas y anogenitales causan mucha incomodidad en los pacientes y muchos de estos presentan efectos psicológicos importantes. Siguiente. Entonces, vamos a decir y vamos a encontrar que el condiloma combinado es mucho más frecuente en adolescentes y en adultos. Y uno de los factores de riesgo que más importantes es el inicio temprano de la relación sexual y la promiscuidad en los pacientes. Vamos a tener algunos tipos de BPH. Los considerados de bajo riesgo van a ser el 6 y el 11, los cuales se encuentran con muy poca frecuencia en las displasias genitales y nunca se han encontrado en cánceres invasivos. En cambio, el 16 y el 18, que son de alto riesgo, se ha encontrado que causa cánceres cervicales, anogenitales y uno de sus precursores, las lesiones escamosas intraepiteliales. También tenemos que tener en cuenta que si encontramos un niño menor con un condiloma combinado, hay que hacer una observación cuidadosa porque puede ser una gran posibilidad de un abuso sexual. Siguiente. Bueno, en la patogenia tenemos que el BPH solo va a hacer su ciclo vital en epitelios escamosos bien diferenciados. Entonces, una vez que el virus entra y se une a este epitelio, la infección de las células madres producirá una infección persistente. Y luego, estas células, con una capacidad limitada, producirán una infección transitoria. Siguiente. Como ya hablamos, las infecciones del BPH son persistentes. Lo que hace que es que ellos hayan creado un mecanismo de defensa o de protección, lo cual en la respuesta inmunológica se puede evadir. Y esto se va a dar mayormente en pacientes que son inmunodepresivos, ya que se puede dar una prevalencia mayor eh, en las manifestaciones clínicas que son como las verrugas. Y en pacientes con defectos de inmunidad humoral no parece tener esta predisposición. Las infecciones latentes se definen como la persistencia del ADN del virus en un epitelio con características normales clínicas, una citología normal, pero esto se desconocen sus mecanismos para generar esa latencia. Como ya hablamos, algunos de los cánceres que se puede dar por alguno de los tipos de BPH son el 16 y el 18. Sin embargo, podemos encontrar que el 31, el 33 y el 45 también puedan generar unos cánceres genitales. Y en los benignos vamos a encontrar el 6 y el 11. Siguiente. Ya hablando de las manifestaciones clínicas, podemos encontrar que cada una de las manifestaciones clínicas depende del tipo de BPH que se encuentre en el paciente. Entonces, en las verrugas vulgares vamos a encontrar el 1, el 2 y el 4. En verrugas planas vamos a encontrar el 3 y el 10. En epidermosplasias verruciformes vamos a encontrar la 3, la 5 y la 8. En condilomas acuminados, la 6 y la 11. En neoplasias intraepiteliales de alto grado vamos a encontrar la 6. Un tumor de Buschke vamos a encontrar el 6 y el 11. Y una enfermedad de Heck vamos a encontrar el 13 y el 32. Siguiente. Ya encontramos algunas de las manifestaciones clínicas que se puede dar. Hablamos, por ejemplo, de unas verrugas genitales, las cuales podemos encontrar en las imágenes 8, 7 y 6, el cual pueden ser planas o en forma de coliflor o con protuberancias de una forma de tallo. Suelen ser de color carne, pero también pueden ser pequeñas, que no se vean a simple vista. Y generalmente estas aparecen en mujeres, principalmente en la vulva, en el cuello uterino, en la vagina o cerca del ano. Luego vamos a tener los papilomas cutáneos, que podemos observarlos más o menos en la figura 2 y en la figura 3, que son protuberancias que sobresalen de la piel y pueden tener un tallo delgado que conecta con la superficie cutánea. Suele ser de color de la piel o un poco más oscuros.
Y estas se pueden presentar en cuello, en axilas, en párpados, en los interiores de los muslos y en otras zonas del cuerpo. También presentamos las verrugas planas, que son lisas, como su nombre lo dice, planas. Pueden ser de color marrón amarillento, rosado o de color de la piel, como lo presenciamos en la figura número 1. Y generalmente es frecuente en niños y en adultos jóvenes y se desarrolla por una autoinoculación. Siguiente. Ya hablando de un diagnóstico diferencial, vamos a ver que los diagnósticos diferenciales se van a dar gracias a cada tipo de verruga que presente el paciente. Si no sabemos si es BPH, podemos decir que puede ser pues un diagnóstico diferencial. Entonces, por ejemplo, en las verrugas vulgares, podemos decir que tiene psoriasis, tiene melanoma amelanónico, en una verruga plana, puede tener quistes epidérmicos o en una verruga periungual, puede tener líquen plano, en verrugas plantares, callos, porokeratosis punteada, perdón. Y en las verrugas orales, un síndrome de Heck. Siguiente. Gracias. Por último, ya hablando del tratamiento, podemos hablar que el tratamiento no siempre va a ser como para eh, quitar, perdón por la coloquialidad, quitar el BPH. Sin embargo, es para atenuar y disminuir esas lesiones que tiene el paciente. Entonces, lo principal que debe tener, se hace en un paciente es como lo mismo que ya veníamos diciendo, por el diagnóstico de cada una de las lesiones. Entonces, en verrugas vulgares podemos encontrar una aplicación de área de preparado queratolítico, que es ácido salicílico, láctico y coloidón, que se da por noche por 12 semanas. En unas verrugas planas se puede dar una aplicación de 5 a 15 segundos de nitrógeno líquido cada 3 semanas. En verrugas plantares se puede dar crioterapia con nitrógeno líquido. En condilomas acuminados se puede hacer cirugía con láser o aplicación tópica de algunas de las recetas que puede dar un dermatólogo especializado. Y ya por último, es necesario que el diagnóstico de un tumor de Buschke sea y muy rápido, ya que los márgenes de secreción son muy altos. Y también se ha utilizado quimioterapia y citotoxicidad en estos pacientes y se ha mostrado una remoción alta en esos pacientes que la han utilizado. Y ya, muchas gracias. Bueno, las felicito, está súper chévere la presentación. Realmente son temas muy importantes como en la dermatología para nosotros como tal, especialistas, pero también siento que en medicina general se van a encontrar con estos temas todo el tiempo y es importante que los aprendan a diferenciar y pues a dar de pronto como tratamientos iniciales o por lo menos guiar a los pacientes en cuanto a la enfermedad para después saber si lo necesitan remitir o no. ¿Alguien tiene una pregunta? Listo, entonces, si quieres, ve por favor a dónde estaban los temarios, como las diferentes patologías de las que hablamos, porfa. Listo, entonces, como tipsitos importantes como de cada uno. Entonces, molusco contagioso. Ese lo vamos a ver realmente en los niños. O sea, es muy raro que uno vea eso en un adulto y si lo ves en un adulto, pues súper importante sospechar que tiene alguna alteración pues inmune, como por ejemplo un VIH o personas en quimioterapias y que lo veas. Pero realmente yo nunca he visto en adultos, solamente en los niños. Y uno los ve
llenos, o sea, así como puede ser uno, pueden ser miles y por todo el cuerpo. Entonces es súper importante hacer el examen físico completo para contarlos. Uno ahí, pues realmente como en la vida diaria, lo que hacemos es retirarlos como con una agujita, o sea, como que le quitas el techito y quitas adentro como del molusco, hay como una bolita blanca chiquita, quitas esa bolita y pues con eso se quitan. Uno le manda simplemente anestesia tópica y después ya pues lo retiras con solo anestesia tópica y la agujita. Sin embargo, muchos niños tienen genitales. Digamos que esto no es igual a abuso sexual. Obviamente, si uno le ve lesiones por infección en genitales a cualquier niño, pues hacer muy bien como la anamnesis, ver el entorno familiar, como estar muy pendiente de diferentes factores que nos hagan sospechar un abuso. Sin embargo, no es igual a abuso. Entonces, no hay que desacreditar a un papá o una mamá porque el niño tenga moluscos en genitales, sobre todo con los moluscos. Y ya, y si por ejemplo son muchísimos, a veces lo hacemos con anestesia general, los dormimos todos y les quitamos todos los moluscos, porque pues cuando están en genitales, sobre todo, pues no queremos como que el niño tenga un recuerdo de que alguien le hizo por allá algo y que le dolió. Entonces, pues ahí es mejor y preferimos hacerlo con anestesia general. Eso en cuanto a los moluscos. En cuanto al virus del herpes simple, ustedes se van a encontrar con esto muchísimo en medicina general y va a ser una consulta muy frecuente, incluso como de los amigos de uno, y si uno le ve como los fuegos a la gente en la boca y uno le pregunta a la gente y nunca jamás ha hecho tratamiento. Como ustedes decían, realmente el aciclovir o el valaciclovir no es para matar el virus o como para quitarle la infección, porque una vez tiene la infección la vas a tener para toda la vida. Pero sí nos ayuda a disminuir como la gravedad como tal de los episodios, que sean mucho más rápidos, menos dolorosos y que se cicatricen mucho más rápido. Entonces, pues ahí es importante recordar que el aciclovir tópico no tiene evidencia. Entonces, realmente siempre se manda el aciclovir, pues digamos que lo más fácil es mandar aciclovir, lo del aciclovir no lo cubre el PBS, entonces mandamos el aciclovir en diferentes dosis, dependiendo pues el tipo de infección por herpes, pero siempre mandamos aciclovir. Nuestro criterio para empezar tratamiento realmente son 72 horas. Entonces, si el paciente lleva más de 72 horas con cualquier lesión por herpes, ya sea herpes zóster o herpes virus simple tipo 1, tipo 2, si lleva más de 72 horas realmente ya no tiene cambio alguno darle aciclovir. Entonces, simplemente se da manejo sintomático. Eh, a veces uno se le olvida cuál es el herpes 1 y cuál es el herpes 2, entonces yo personalmente que tengo súper mala memoria, yo me lo tengo que aprender como con alguna técnica, entonces yo me acordé que si eran genitales, pues como tiene dos piernas, pues era el número 2. Entonces, para que se acuerden, 2 igual a genitales y el 1 es el de la boca, porque tienes una sola boca, tienes dos piernas. Entonces ahí como para que se acuerden, porque eso a veces lo preguntan en los exámenes. Em, Cuando tienen herpes simple, sí es importante dar tratamiento para que sobre todo no se nos vuelva un herpes recurrente. Cuando son recurrentes, pues ya damos tratamientos un poquito más largos. Eh, en varicela zoster es importante saber cómo es la evolución de la enfermedad para saber en qué parte es contagiosa y en qué parte no. Entonces, ahí es cuando los papás a uno le pregunta y uno por eso tiene que conocer un poquito cuál es la historia natural de la enfermedad, como para saber hasta cuándo le tienes que dar la incapacidad o cuándo el niño ya puede ir al colegio. Ahí realmente el manejo es sintomático. Sin embargo, lo que ustedes decían es súper importante tener en cuenta que en adultos puede ser bastante grave. Entonces, usualmente los adultos, cuando nos llegan a urgencias con varicela, si les hacemos por lo menos una plaquita de tórax para ver que no tenga ningún compromiso pulmonar, signos vitales y si el paciente tiene o dice que tiene cefalea, súper importante hacer pues imágenes de sistema nervioso por lo que ustedes dijeron que podía ser una cefalitis. Entonces, en adultos, sí, pues tengan mucho cuidado con la varicela. Ahorita nos han mandado muchos pacientes como diferencial de varicela y monkeypox, entonces a veces las lesiones se pueden parecer, entonces es importante como que conozcan un poquito sobre la enfermedad para diferenciarlas. En cuanto al BPH, bueno, pues es una lesión muy frecuente, usualmente también la vemos en los niños en sitios donde tocan cosas, o sea, los pies y las manos son los sitios más frecuentes. Em,
pues recordarle al paciente que si se molesta se va a pegar y pues le va a pasar a otro lado. Es muy frecuente en los niños como que hacen piscina o que van a natación. En cuanto al manejo tópico, se puede realizar en las verrugas, sin embargo, pues realmente si uno tiene la capacidad o la posibilidad más bien de hacer tratamiento con procedimiento, es mucho mejor porque es más rápido. O sea, realmente pedir al papá que le ponga la crema todos los días en la verruga al niño, pues casi no funciona y sobre todo los irrita o cuando tienen muchas, pues es muy complicado. Entonces, realmente nosotros preferimos hacer el curetaje y la crioterapia. Entonces, ¿en qué consiste eso? Dormimos un pedacito pues de piel donde está la verruga con anestesia local, pues inyectada, infiltrada. Y después usamos una cureta, que es un aparatico que usamos nosotros que pues parece como una cucharita que tiene filo y con eso quitamos la verruga y después hacemos la crioterapia, que es lo que nos va a ayudar como a todas esas células del virus que están por allá abajo que no alcanzamos con la cureta para no hacer tanto daño y hacemos pues 2 o 3 ciclos de crioterapia según el tamaño de la verruga. Las verrugas realmente también sí son muy frecuentes en los adultos, entonces también las podemos encontrar, lo mismo que con el molusco. Si tiene en genitales un niño, pues es importante tener en cuenta el abuso sexual. Sin embargo, pues no ponerle como ya ese título al niño como que es abusado porque pues es un estigma bastante grande. Recordar que las verrugas virales predisponen al carcinoma celular, entonces sobre todo en genitales cuando hay BPH, pues ver las lesiones como si alguna se nos hace como con signos de malignidad, como para hacerle biopsia, sobre todo en las lesiones muy crónicas o en los condilomas, que se vuelven bastante crónicas y pues toca hacerles biopsia. Y si tienen también condilomas anales, es importante pues tener en cuenta sobre todo en pacientes que tienen sexo con hombre, pues ver toda la parte de afectación de recto. Entonces, en los pacientes donde veamos una lesión, una verruga en canal anal, pues hacerle una colonoscopia porque hay que evaluar que no tenga lesiones pues intrarrectales que también nos van a predisponer para cáncer y pues eso sí, pues toca hacer como todo la tamización. Y bueno, creo que eso es como lo más importante de cada uno. No sé si tengan alguna pregunta, dudas. Doc, hay alguien en el chat. Julián está preguntando, buenas noches, en el caso de manejo de herpes simple, ¿sea solo en las primeras 72 horas? Y para el caso del zóster solo sintomático en niños y en adultos, si siempre sea aciclovir o alaciclovir. En ambos realmente utilizamos el mismo criterio de tiempo. O sea, le preguntamos si, por ejemplo, no sé, los fueguitos en la boca, te salieron además de 72 horas, ya no vale la pena ni siquiera dar el aciclovir. En el herpes zóster lo mismo, le preguntamos si le salieron más de 72 horas, realmente ya el manejo sintomático. Uno puede empezar desde el principio el manejo como para prevenir la neuralgia posherpética con una pregabalina, por ejemplo, como para ir evitando esa inflamación de nervio, que realmente pues la evidencia es como que algunos dicen que sirve, otros que no, pero realmente pues no te quita de nada y uno le puede mandar la pregabalina de una vez, sobre todo en los adultos mayores. En cuanto al herpes zóster, se me había olvidado, hay algunos criterios para dejar hospitalizado un paciente con herpes zóster, o sea, para darle manejo intrahospitalario. Y sobre todo es cuando cuando afectan más de 2 dermatomas, cuando afectan la cara, cuando el paciente tiene como alguna comorbilidad importante. Entonces, pues como ese tipo de pacientes viejitos, sobre todo que les afecta la carita, importante hacer una valoración por oftalmología. Y si uno puede y pues ve como que no tiene muy buena red de apoyo, dejarlo hospitalizado. Entonces eso es importante también en cuanto al herpes zóster. Pero sí, realmente el criterio que nosotros usamos usualmente son 72 horas para ya sea herpes simple o herpes zóster. Doc, hay otra pregunta en el El chat. molusco, sí, ya lo leí. Ajá, ok, Entonces, perfecto. bueno, pues digamos que con los moluscos, digamos que el molusco realmente se puede caer solo. Entonces, una vez es cuando un paciente llega con moluscos y es un niño chiquito, uno le puede decir al papá como no, dale una esperita que eso se cae. Y el molusco usualmente es secundario a una piel seca. Entonces, si uno ve moluscos en un niño, importante recomendar primero cuidados de barrera cutánea, que son todos los dermatitis atópica que ya les habíamos visto antes. En cuanto a manejos que encuentren en el PBS, el imiquimod creo que lo encuentran,
o un retinoide, puede ser como, no sé si creo que la Paleno lo encuentra, que lo pueden usar, realmente no es como que sea, el mejor manejo de la vida, pero pues sirve, ¿sí? Como que sobre todo si es una única, como en las verrugas, los queratolíticos no sirven, o el Imikimoto. Entonces decirle que solamente se lo pongan como ahí en la lesión y que le cubran alrededor de la lesión con vaselina. Pero digamos que idealmente lo que hacemos es sacarlo, como con una agujita, pues digamos que la idea es mandar la dermatología, sin embargo yo sé que las citas son como un poquito largas, pero sí lo ideal es como hacer la ruta hacia dermato y si definitivamente no, pues uno puede empezar un retinoide, ¿sí? Como una Dapaleno, un Tazaroteno, el Imiquimod, por ejemplo, que nos sirven mientras tanto. A veces los moluscos pueden hacer como un eczema moluscorum, se llama, y es como que hacen un eczema alrededor de las zonas de moluscos. Entonces ahí sí se les puede mandar como un corticoide. Sin embargo, pues tener en cuenta que el corticoide disminuye inmunidad y puede aumentar moluscos. Entonces, ser como muy concisos con los pacientes de el tiempo específico del corticoide. Pero sí, esos serían como los manejos tópicos que podrían utilizar teniendo en cuenta PBS. No sé si tengan alguna otra pregunta, que les casos que de pronto les hayan parecido difíciles o como que hacen en el caso de alguna cosa. Realmente estos son temas muy frecuentes que van a ver mucho, mucho en consulta de medicina general. Entonces sí es importante que los conozcan, que diferencien las verrugas de los moluscos. A veces no es tan fácil. La verruga es como queratóxica. Si ustedes lo ven con fe, pues obviamente es más fácil que en el dermatoscopio, pero si ustedes lo ven, ustedes van a ver puntitos como negros hemorrágicos en la verruga porque el virus hace pues la papilomatosis como tal de los vasos, o sea, los vuelve grandecitos y se ven los vasitos. Entonces, eso de pronto les puede ayudar a diferenciar. Mientras que en el molusco ustedes ven como una papulita brillante, rosadita, y es brillante. Entonces, bueno, esas son cositas como que nos ayudan a diferenciar entre los dos. Bueno, creo que no hay más preguntas. Entonces, muchas gracias. Les quedó súper chévere la presentación, súper completa. Igual cualquier cosa me la hacen saber. Felicitaciones. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias por la charla, muy buena. Gracias. Gracias, feliz noche.